tardes a todos, compañeros y compañeras de la Universidad Nacional. Es un gusto para ustedes presentarles el primer foro de las jornadas críticas Uriel Gutiérrez. Yo me presento, mi nombre es Jorge Andrés Rico, soy representante de pregrado de Trabajo Social y hoy queremos darle la bienvenida a esta primera sesión, organizada por la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios y la plataforma Somos UM. Estas jornadas son una escuela formativa para la comunidad universitaria con la intención de construir un sujeto colectivo crítico en consecuencia con el momento que atraviesa la Universidad Colombiana, en especial la Universidad Nacional de Colombia. Para ello nos proponemos a tratar 5 temas. El primero, el día de hoy, la universidad de su momento. Seguido, el movimiento estudiantil. El tercero, el problema de la política. El cuarto, cultura y poder. Y por último, medio ambiente, movilidad y género. El propósito de este ciclo de jornadas críticas es poder compartir conocimientos desde diferentes perspectivas para aportarle al conjunto de la comunidad universitaria y al movimiento estudiantil elementos para que identifiquen en el presente las posibilidades de la Universidad Colombiana. De lo que se trata es de nutrir nuestros discursos y puntos de vista con aras de una Colombia en paz. En esta primera sesión, cuyo objetivo es pensar el momento que atraviesa la Universidad Colombiana y su posible futuro, nos acompañan Jorge Armando Rodríguez, profesor de la Escuela de Economía, economista y doctor en políticas públicas. Fabián Sanabria, profesor del Departamento de Sociología, antropólogo y doctor en Sociología. Víctor Manuel Gómez, director del Departamento de Sociología, sociólogo y doctor en Educación. Y Pedro Hernández, que en un momento llegará, es docente del Departamento de Química, químico y presidente de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPI. La metodología para este foro es la escucha de los discursos de los docentes, para lo cual cada panelista tiene 20 minutos. Luego de prestar atención a cada uno de ellos, seguiremos con los aportes y preguntas de las personas asistentes. Muchas gracias por su asistencia. Damos entonces la bienvenida al profesor Jorge Armando. Quiero empezar por agradecer la gentil invitación a participar en este foro. Dada la brevedad del tiempo y también la complejidad del asunto, pues lo que voy a hacer es como dar unos, si se quiere, unas reflexiones muy generales sobre este tema, una especie de visión panorámica de lo que veo yo, más como unas inquietudes o preocupaciones, pensando quizá en voz alta, a raíz de los desarrollos recientes que veo en el tema de financiación de la educación superior. Yo escribí unos artículos por allá en el año 2011 al 2013 y desde entonces no había visto más. Esta oportunidad me sirvió para volver a mirar la evolución del tema, y entonces lo que voy a hacer es, bueno, ¿qué aprendí de esa visita al tema? Yo creo que un buen punto de partida para este tema de la financiación de la educación superior es nuestra Constitución, que es, si se quiere, el acuerdo, y la Constitución tiene pues este artículo 67 que habla de la educación como derecho, y específicamente el artículo 69 que habla de la financiación de la educación superior, en donde se habla que el Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior, y que habrá un régimen especial para las universidades públicas. Fíjense que, al margen de si uno piensa que la educación superior debe considerarse o no derecho, sí hay un mandato hacia que el Estado, digamos, provea recursos para ampliar la cobertura de educación, y hay un llamado, digamos, a que las universidades públicas jueguen un papel importante ahí. Sin embargo, no es expreso el mandato de que sea solo a través de las universidades públicas, eso hay que decirlo. Y eso me lleva a un punto fundamental que no se resuelve solo desde la perspectiva económica, y es, a mi juicio, digamos, la pregunta fundamental hacia el futuro en términos de financiación y en otros términos para el papel de las universidades públicas, es ¿qué las justifica? Y déjeme decirle por qué eso es tan importante desde el punto de vista financiero. Digamos, la teoría económica dominante
que es más inclinada hacia el fundamentalismo de mercado, distingue entre financiación y producción de educación. Paradójicamente, ese fundamentalismo de mercado es, digamos, contrario generalmente a la intervención del Estado en la provisión de educación, sobre todo de la superior, porque considera que la superior es un bien que tiene rasgos más de bien privado que de bien público. Pero digo paradójico porque a pesar de eso es favorable a que se incremente la financiación de la educación superior, pero no necesariamente a través de universidades del Estado, de universidades oficiales, públicas, si se quiere. En consecuencia, la pregunta de qué, digamos, qué es lo que amerita que la sociedad canalice recursos a través de la universidad pública resulta crucial. Dos argumentos típicos, pero yo creo que más hace su llamado a que se estudie con detenimiento ese tema, porque sí, es fundamental. El tema, por ejemplo, de la libertad de cátedra y la libertad de pensamiento, que a mi juicio está más garantizado en universidades públicas que en universidades privadas. El tema de disciplinas que no son rentables y que se pueden ofrecer en universidades públicas. Y algo que tradicionalmente era un argumento favorable a las universidades públicas era el acceso de población, digamos, en desventaja económica y social, pero que ha venido, digamos, ese argumento ha venido debilitándose con la recanalización de recursos públicos a programas de demanda, como veremos enseguida. Es más un llamado a la centralidad de ese punto. Digamos, si uno mira en el mundo, uno puede simplificar la financiación de la educación superior, especialmente de la pública, en tres grandes mecanismos, ¿sí? El mecanismo de financiar directamente a las instituciones a través del presupuesto, el mecanismo de financiar con recursos también presupuestales a los estudiantes. En el primer caso estamos ante la financiación de la oferta, el segundo ante la financiación de la demanda, y el tercero es financiación privada proveniente de los pagos de matrículas. Digamos, en la mayoría de los países, la mayoría de los recursos, por lo menos así lo dicen las investigaciones que conozco, van dirigidas a la financiación de la oferta. Y, digamos, tiene sentido por muchas razones, para hacer, digamos, estable la provisión, pero hay que decir que crecientemente ha habido un movimiento hacia financiación de la demanda y hacia pagos de matrículas. Debo decir que en mi opinión no hay, creo que ninguna justificación para decir que solo el presupuesto público debe ser la fuente. Lo que sí hay argumento es para decir que debe ser la base y que más bien la financiación con base en provisión de recursos públicos a la demanda, con becas y créditos, etcétera, debe ser, si se quiere, complementario, si se quiere, marginal frente para el caso de la financiación de la educación pública. Había otra cosa que se aceptaba hasta hace poco, y era que en el caso de financiación a la demanda se privilegiara la canalización de recursos también a las universidades públicas, a la demanda, pero a las universidades públicas. Y programas como esta reciente evolución de Serpilo Paga cada vez canaliza más la financiación hacia el lado de la demanda, digamos, desplazándola de la esfera pública hacia el área, digamos, de provisión privada de educación. Ahora, uno de los grandes argumentos para financiar la educación pública con recursos públicos es permitir el acceso a grandes cantidades de población que de otra manera, sobre todo a las características de una sociedad como la colombiana, con, digamos, altas desigualdades en la distribución del ingreso, grandes masas de la población quedarían por fuera, aun si tienen la aptitud que demanda la Constitución, en razón a que carecen de los recursos económicos, carecen de la capacidad de pago. Ha habido dos tendencias recientes en la educación pública y en general en la educación superior en Colombia, que es la ampliación de la cobertura, pero paradójicamente al mismo tiempo que se amplía la cobertura ha venido declinando en el largo plazo la asignación de recursos públicos a la educación superior pública. Acá está, digamos, esta gráfica que muestra la asignación a las universidades estatales, y vemos que desde el año 2000 hasta acá ha venido, digamos, configurándose una tendencia decreciente en términos de participación en el PIB y las asignaciones, algo menor en el caso de la Universidad Nacional, y esta tendencia, esto fue hasta el 2013, la última vez que lo vi algo de las cifras del año 2016, y en realidad esto no ha cambiado como tendencia. Digamos, están las cifras, que es un poco menos, un poco más, pero la tendencia continúa así. Y estamos hablando de
las reglas del juego que rigen la financiación de la educación superior pública, que es la ley, ya se me olvidó hasta el número, la ley 30 del 92. En el caso de la Universidad Nacional, con respecto al presupuesto del gobierno nacional, también ha habido una caída importante comparado con comienzos del siglo, y esa tendencia continua, a pesar de que, como digo, la cobertura ha venido ampliándose. Aquí la vemos. Esta es información, digamos, de el status quo en financiación con presupuesto, que es, digamos, la fuente principal que debería financiar la educación superior pública. Entonces, en lugar de ir como en la misma dirección de las tendencias de cobertura, va en un sentido contrario. Y es paradójico que eso ocurra porque, digamos, la idea supuestamente es que cada vez una población creciente participe en la educación superior y que la universidad pública pueda hacerlo, digamos, también. Y lo que se espera hacia el futuro es que esa demanda de educación superior pues siga creciendo, y sin embargo los recursos van decreciendo para el caso de la Universidad Nacional. Ahora, ese es como el panorama conocido respecto a la ley 30. ¿Qué se sigue de eso? Digamos, un argumento que a mí me parece obvio es habría que revertir el marchitamiento que se observa en la financiación de la educación superior pública. Pero, bueno, hay varias cosas. Parece claro que hay que aumentarlo, pero ¿cuánto y cómo? ¿Sí? Y a eso se refiere, digamos, estas ideas que están acá. Parece claro que hay que aumentarlo. ¿A cuánto? Es difícil saberlo. Yo mismo he propuesto en alguna parte que se aumente, por ejemplo, en un punto del PIB la financiación de la educación superior pública, pero la gran discusión ahí en relación con lo que estaba ocurriendo en el 2011, 2012 tiene que ver con lo siguiente. Después del fracasado proyecto del 2011, entonces surgió la idea, que yo creo que ustedes muchos conocen, de la MANE, de proponer la gratuidad, y la gran discusión se volvió de si gratuidad o digamos algo de pago de matrículas o no. En el proyecto de la MANE quedó gratuidad, y a mi juicio eso ha sido un gran desperdicio de energía en el terreno equivocado. ¿Por qué? Porque es un falso dilema. Y para decirlo brevemente, déjeme ponerlo así. Usted puede poner gratuidad en la universidad pública, no cobra nada a nadie, y sin embargo poner gratuidad al momento de la matrícula no quiere decir que no se financie, tiene que financiarse de alguna parte. ¿Y de dónde se financia? Por ejemplo, si la sociedad lo financia todo con IVA, usted puede tener gratuidad aquí y sin embargo resultar regresivo como conjunto. El principio de la capacidad de pago dice que usted puede cobrar una matrícula aquí de modo que sea creciente con la capacidad de pago. Usted puede eximir a los que no tengan recursos económicos para eso, es decir, cero, que es equivalente a la gratuidad, y solo cobrar si es el hijo de la persona más rica de la sociedad, con un esquema progresivo. ¿Cuál es la ventaja de ese esquema? Que yo creo que es mejor para Colombia, porque le permite a las universidades incidir sobre cómo graduar esa contribución de los más ricos, y además da un mensaje político de que la universidad no quiere, digamos algo así como quieren el barril a cambio de nada, ¿sí? Que es la idea de la gratuidad. Ahora, no quiere decir que la gratuidad no sea un esquema, de hecho hay países que lo están moviéndose hacia eso, como Chile, pero eso tendría que, para que sea progresivo, ir acompañado de un impuesto sobre la renta progresivo, que en Colombia infortunadamente no tenemos, y los movimientos, digamos, tenemos algo de eso, pero los movimientos que uno ve en el tema tributario van hacia la regresividad en la contribución de las cargas públicas. O sea que, digamos, para resumir, es un tema que hay que estudiar, pero me parece que se ha desgastado demasiado la energía en un tema que es mal planteado, honestamente. Es un falso dilema. Y además la pregunta es, en relación con el aumento digamos, del presupuesto de las universidades públicas, no basta decir aumenten en 1% del PIB, porque el otro pedazo del proyecto de la MANE, y debo decir, digamos, tengo respeto por el trabajo que ellos hicieron, en cierto modo admiración, pero también parte de la cosa es poder ventilar los desacuerdos de manera, digamos, civilizada, para superar algunas cosas que han conducido a ninguna parte. ¿Cuál es la otra parte de la cosa? Bueno, aumenten el presupuesto en contra de nada, es decir, con el argumento de la autonomía, que la autonomía es valiosa, sobre todo para efectos académicos, pero yo no conozco ninguna sociedad en el mundo que le diga
dígame cuál es la cuenta que usted necesita ya, y yo le giro el cheque, y no me pregunte nada, no me diga nada. Eso, ¿sabe qué le digo? No va a ocurrir. Obviamente, yo le añado el probablemente, casi estoy seguro que no va a ocurrir, y en ninguna sociedad, digamos, democrática, constitucional, va a haber un esquema en el cual no tenga algunos mecanismos de rendición de cuentas. Entonces la pregunta no es si debe haber rendición de cuentas o no, la pregunta es si en aras de una especie de fundamentalismo, no me vigilen nada, se sacrifica la existencia de la educación superior, porque eso es pública. Entonces, a mi juicio es mejor, más estratégico, que de la misma universidad salgan propuestas de cómo, digamos, criterios de cómo una utilización adecuada de la plata pública se justificaría el incremento del presupuesto, en lugar de que se lo pongan por fuera y además los criterios equivocados. ¿Sí? Entonces ese es el punto. Ahora, ¿qué papel jugaría en un esquema como el que le estoy describiendo de capacidad de pago, sobre todo a los más ricos que paguen algo? Además, ellos no van a dejar de venir a la Nacional si alguien quiere estudiar en la universidad porque le cobren 500.000 pesos, déjenme decirle eso. Es una cosa simbólica, si se quiere. El papel es marginal, es simplemente tener algún control en poder graduar, digamos, la financiación, un papel complementario de una fuente de financiación adicional. Ahora, hecha la crítica, digamos, amigable a esta propuesta que surgió de los estudiantes, debo decir que el papel de los estudiantes no es, ellos no son los principales responsables de hacer la política pública de educación, es el Estado. Y entonces, paradójicamente, usted llega y coge el proyecto de ley de la MANE, como lo han cogido, y es obvio que usted trata de hacer un proyecto colectivo que se discute en las universidades con mucha gente, pues sale, como dice alguien, un proyecto de ley hecho por miles es como un camello, es un caballo hecho por un comité. Entonces tiene esos defectos que usted tiene del trabajo de acción colectiva, y puede decir, mire, qué defecto, luego no hacemos nada. Pero es que la responsabilidad fundamental es del Estado, ¿sí?, de proponer una política pública coherente. Por eso yo, cuando estaban en la cosa del proyecto de ley, les aconsejaba, hombre, en lugar de escribir un proyecto de ley, escriban 5 hojas con las ideas fundamentales, y alguien especializado en materializar los proyectos de ley lo tiene que convertir en ley, ¿sí? Ahora, está el papel del Estado, del Ministerio de Educación, y también debo decir de la Universidad Nacional, como, digamos, líder en estas cosas. Yo creo que la universidad está en mora, no solamente de los estudiantes, sino de las directivas. Para eso hay un aparato grande para cómo direccionar la financiación de la educación superior hacia el futuro, en el caso de la pública. Yo entiendo que no se puede ser simplemente contestatario siendo directivo y ya, pero tiene que tener alguna iniciativa sobre para dónde debe ir esa financiación. Creo que eso es lo saludable. Ahora, ¿a qué me refiero cuando digo que vale la pena que la misma universidad pública se proponga algunos estándares para justificar el aumento del presupuesto? Aquí no digo estos criterios deben ser, lo que sí digo es cosas que, por ejemplo, deben llamar la atención. No debería la Universidad Nacional liderar el ordenamiento de su propia casa. Me refiero, por ejemplo, al hecho de que no esta administración de años atrás, alguien, no sé quién, y eso en realidad es secundario hoy en día, propuso la creación de múltiples niveles de administración, nivel nacional, nivel de sede, y entonces usted ve un crecimiento de los gastos administrativos en relación con los gastos, digamos, propiamente docentes y académicos investigativos, y eso no está bien, y hay que tomar la iniciativa en lugar de que desde fuera le señalen y le refrieguen la herida. Mire, usted está utilizando mal los recursos públicos. Obviamente no estamos hablando de un perfeccionismo inalcanzable, pero sí de movimientos en favor de liderar, digamos, un ordenamiento de la propia casa. Otra cosa, que es una especie de tabú en Colombia, y hay que decir, pero yo creo que hay que decirlo. Digamos, la universidad pública estatal, a mi juicio, es defendible, defensable, pero no toda la universidad pública estatal es igualmente defendible. Hay un desarrollo muy desigual entre las universidades públicas. ¿Y a qué me refiero con eso? Entonces, de ahí no se concluye que solo la nacional. Colombia necesita cierta armonía, cierto, digamos, desarrollo equitativo territorial. No puede estar todo en Bogotá, ¿sí? Pero tampoco de ahí se deriva que todo pueblo
o todo departamento debe tener una gran universidad pública. La posibilidad de Colombia, con el presupuesto que tiene, de financiar grandes universidades de investigación es limitada. Por eso yo digo, piénsese más bien en términos regionales, que por cada gran región de Colombia, no por cada departamento, haya, por ejemplo, 2 grandes universidades públicas de investigación. En cambio, alguien al momento de entrar acá me contó que estaban cerrando la Universidad del Tolima. Si eso sigue así, además con la financiación que ellos probablemente tienen del departamento, ese tipo de universidades, sus posibilidades de mejorar son limitadas. Entonces es mejor en este caso aprovechar economías de escala, y la universidad debería, junto con el ministerio, proponer un sistema de educación superior, digamos, público, que le dé como cierta racionalidad a ese sistema. Imposición de ciertos referentes mínimos. ¿A qué me refiero? En años pasados, con buen tino se dijo, bueno, para mejorar la calidad de la docencia, promover los doctorados. Eso está bien, pero les digo una cosa, eso que era una buena idea, entonces ya un doctorado de cualquier parte es igual. La pregunta es igual, vamos a ponerlo así directamente, es igual Oxford, Cambridge, Stanford, Berkeley, que la universidad de no sé qué de Namibia. No. Entonces la pregunta es, ¿no vale la pena pensar en cosas como de discriminación positiva, en el sentido de favorecer la vinculación de profesores que vengan con esa cualificación, en lugar de nosotros sacrificar la universidad pública por un fundamentalismo de falsa igualdad, que sería, no, todos somos doctorados igual en cualquier parte? Falso. Las universidades privadas están tomando la ventaja de la flexibilidad, y usted ve, no quiero nombrar cosas, pero vea las universidades líderes, ellos van a conseguir los profesores en las ferias de doctorado en los Estados Unidos y en Europa, e incluso en Asia. Y entonces usted ve que cada vez ellos tienen una mejor planta de personal. Y en cambio las universidades públicas, con ese fundamentalismo de presunta igualdad, está, digamos, tratando como igual, como si usted, digamos, como si todas las universidades del mundo fueran iguales. No vale la pena pensar entonces en un mecanismo si se quiere, de discriminación positiva, al menos mientras se mejora la calidad de la educación doctoral en Colombia, para poder, digamos, ampliar las oportunidades en igualdad de condiciones para todo el mundo. Bueno, esto es lo que existe acá, esta es la organización administrativa de la universidad. Mire las duplicaciones. Entonces, vicerrectoría general, bueno, administración académica nacional y de sede, etcétera, todas las oficinas duplicadas. Entonces me pregunto, ¿para administrar 40.000 estudiantes se necesita esa duplicación? Entonces tenemos que hacernos esas preguntas, en lugar de que nos las formulen desde afuera. Bueno, también de afuera tienen derecho a formularlas, no tengo ningún problema con eso. Bueno, el desarrollo, digamos, de la cosa nueva que hay. La cosa nueva que hay, hasta aquí es lo que yo más o menos había estudiado la última vez que vi esto, y se me acabó el tiempo. La cosa nueva que hay es el Serpilo Paga. Y esta gráfica, ¿de dónde la saqué? Un estudiante de los Andes que, en sus propias palabras, jugó un papel importante en el nacimiento del programa Serpilo Paga, dice que tomó la inspiración de esta gráfica, en la diferencia entre igualdad y equidad. Y dice que los programas en Colombia de intervención pública normalmente han sido así, como de igualar a desiguales, y que el movimiento debe ser hacia la equidad, es decir, a poner en mejores condiciones a los que están en desventaja. En principio suena bien, pero yo hago la siguiente lectura. No me voy a meter en este caso con los estudiantes, sino con las universidades. Primero, es dudoso que los programas que existieran antes de Serpilo Paga fueran de igualdad. Simplemente no eran de igualdad. El punto de partida no era ese, pienso yo. Segundo, ¿Serpilo Paga logra esto? Esa es la pregunta. ¿Logra esto en el caso de las universidades, de la oferta de las universidades públicas? La pregunta es si ellos están, digamos, con el campo nivelado en relación con las universidades privadas para poder participar, digamos, en esa financiación. Aparte de que esa financiación debería ser complementaria y no la base de la financiación de la provisión de educación superior. Bueno, no me quedo en los requisitos del Serpilo Paga porque ya son bien conocidos. Entonces, les dejo las preguntas más que responderlas.
¿Están en condiciones de igualdad las universidades? Encontré un artículo del Espectador en donde una de las personas que ayudó al diseño de este programa dice que le sorprendió el resultado de que en el primer año el 85% de los estudiantes seleccionaron las universidades privadas. A mí me sorprendió que dijera eso, puesto que digamos, para esperar que hubiera, digamos, igualdad en la selección de las universidades, una de las primeras cosas que uno esperaría es que el número de universidades y el tamaño de las universidades públicas y privadas fueran iguales, pero yo creo que el campo está cargado a favor de las universidades privadas por varias razones. Entre otras cosas, para hablar de los dados cargados, por ejemplo, en el caso de la Universidad Nacional, creo que aceptaron 380 y algo de estudiantes en el primer año, y ellos pagan por acceder, pues la matrícula baja que está subsidiada por las universidades públicas. En el caso de las privadas, se paga básicamente la matrícula que ellos establezcan. Yo les hago la siguiente pregunta: ¿qué pasaría si la Nacional dijera, ahora voy a cobrar lo que yo quiera y le paso la cuenta? Es igual al mecanismo que tanto se critica, es equivalente financieramente al mecanismo que tanto se critica de pedir plata para las universidades públicas, gíremela y no me haga preguntas. En ese caso, las universidades privadas tienen una posición similar, básicamente gíreme y no me haga preguntas, sin condicionamiento. Hace posible el acceso de todas las personas aptas para la educación superior. Ahí les invito a leer el artículo del profesor Víctor Manuel Gómez con su asociada, el apellido se me va, el nombre de ella, pero digamos, lo que muestra es que la incidencia del programa es muy limitada frente a la gente que necesita tener acceso a educación superior. Es equitativo regionalmente. Les hago la siguiente reflexión: parte de la razón por la cual se creó el Serpilo Paga es porque los programas acreditados estaban fundamentalmente en Bogotá, Medellín y Cali, y entonces supuestamente esto conduce a más equidad. La pregunta es si ¿a dónde han ido los estudiantes de Serpilo Paga? A Bogotá, Medellín, Cali y tal vez eventualmente también Barranquilla, pero el resto, digamos, no ha habido grandes cambios en relación con ese tema. Presumo yo, habría que mirar ese tema. Y un punto final: este programa muestra, fíjense que en las universidades públicas la discusión se tornó reforma de la ley 30, no sé qué, etcétera, etcétera. Hombre, este programa mostró que la reforma de la ley 30 como necesidad para cambiar la financiación de la educación pública es un mito. De hecho, se están canalizando a través de ese programa importantes recursos hacia las universidades, entre ellas las privadas, sin que haya habido ningún cambio de ley, simplemente por una decisión de política. Entonces, eso lo que muestra es que es la decisión de política lo fundamental, no el cambio de la ley. La misma ley 30 dice que lo que se debe garantizar son mínimos, no máximos, y sin embargo, toda la energía en las universidades públicas está en el cambio de la ley. Probablemente sea necesario cambiarla, pero el ejemplo sí es muy útil, que es una especie de mito, eso de que para cambiar la asignación de recursos del Estado hacia las universidades públicas se requiere la reforma de esa ley. Finalizo diciendo que otros mecanismos a los que ha ido, digamos, acudiendo la universidad, como las estampillas, como parte del impuesto sobre la renta que cobró la forma de CRE, el impuesto para la equidad, me parecen sui generis y a la larga no son sanos ni siquiera para el país ni favorecen el desarrollo económico del país. Financiar la educación superior con la proliferación de estampillas, ¿sí? Lo más sano es que sea con los impuestos, con los recursos de impuestos, digamos, normales, más que con crear estampillas. Eso parece como crear parches para cubrir, digamos, huecos que se van abriendo. Y por ejemplo, lo del CRE, aparte de que es temporal, ya hay propuestas, como esta propuesta de la Comisión de Reforma Tributaria, en el sentido de eliminarlo. Entonces, de nuevo la discusión de ahora qué pasa con esos recursos. Entonces, la discusión de la financiación de la educación pública superior, por ejemplo, en las universidades como la Nacional, se está en la cosita, en la pequeña cosa de sobrevivir el siguiente año, y no se ve que haya como una visión de qué hacer hacia el futuro. Bueno, hablando de la reforma, la cosa parece más complicada porque hay una situación de austeridad fiscal. Puede haber un aumento de la tributación, es decir, de la carga de los recursos públicos que se recaudan
con esta reforma tributaria, pero gran parte de esos recursos adicionales van a surgir de impuestos como el IVA, que tienen el problema frente a la gratuidad de que en el neto puede terminar siendo, digamos, regresivo. Y eso lleva, digamos, de nuevo a que se replantee